Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de temas y opiniones por Televisión Martí. Como todos los fines de semana, pues tenemos este programa para ustedes donde vamos a opinar y vamos a intercambiar ideas sobre todo lo que ha ocurrido, lo más importante, y para ello, pues un placer, como siempre, presentar a mis panelistas, mi querida compañera de labores en la poderosa 670, la periodista Lucy Pereda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y el politólogo y analista político y director de Patria de Martí, el doctor Julio Schilling. Buenas tardes. Encantado, Cari, estar con ustedes. Bueno, pues indudablemente hay una realidad, y es que ha pasado ya la Asamblea General de Naciones Unidas, que estuvo indudablemente muy matizada y estuvo polarizada con el tema de Venezuela. Pero bueno, nosotros tuvimos la suerte de tener a nuestro enviado especial, el periodista Tomás Regalado, el cual en una rueda de prensa cambió el curso de las preguntas que le estaban haciendo al presidente. Y vamos, les invito a todos, a ustedes también en la audiencia, a ver qué fue lo que Tomás Regalado le preguntó al presidente Donald Trump. He sido muy proactivo contra Cuba. No me gusta lo que está sucediendo en Cuba. Como saben, el presidente Obama le dio un pase y no me gustó. Tampoco lo hace el pueblo cubano con sede en Miami y con sede en nuestro país, que vino de Cuba y sufrió en Cuba. No me gusta lo que hizo. He terminado casi todo, la mayor parte. No me gusta lo que está sucediendo en Cuba y ciertamente no me gusta lo que está sucediendo en Venezuela. El presidente de los Estados Unidos también le habló a Televisión Martí sobre el fracaso del socialismo, no solamente en el continente americano, sino también en el resto del mundo. Bueno, yo no diría que el socialismo ha funcionado realmente bien en todo el mundo. ¿De qué acuerdo? Puede ver a Venezuela como su número uno. Su número uno, supongo, que es el más obvio, pero echas un vistazo alrededor del mundo, el socialismo no está exactamente en lo alto. Bueno, ahí tienen. Indudablemente yo creo que él fue muy claro también con su discurso en el Pleno, pero me gustaría tener un análisis de ustedes de Díaz-Canel, ante ese Pleno de las Naciones Unidas, ¿qué aportó de nuevo? ¿Qué idea trajo? ¿Qué logro pudo haber llevado adelante? ¿Qué motivación cuando vieron países que hablaron de ciertos logros en distintas áreas? Se condenó a Venezuela, de eso vamos a hablar y muy mucho. Me gustaría comenzar contigo. Como no, Cari, una de las cosas que pudiera decirte que en medio de todo, el señor Díaz-Canel fue muy honrado. Él dijo que a todos aquellos que estaban ilusionados con que en Cuba iba a haber un cambio a través de su administración, estaban equivocados, que él no iba a ser un reformador al estilo de Mikhail Gorbachev, que su gobierno iba a ser la continuidad, no la ruptura, y que Raúl Castro era como su padre. Es decir, que todos aquellos que piensen que porque han hecho una reforma a la Constitución, porque hay ahora un nuevo presidente, va a haber quizás una esperanza de cambio, con estas declaraciones, él definitivamente echó por tierra cualquier tipo de esperanza. A ti te quiero hacer una pregunta, parte del análisis, ¿no?, que quiero tuyo, es ¿cómo se sentirán presidentes electos democráticamente al tener que llamarle presidente a un individuo que viene de un país que es una tiranía, que no ha sido electo, que no estuvo en un debate público, que no hizo una candidatura, en fin, donde no hay nada más que un solo partido, el Partido Comunista, y tener que de tete a tete, así de tú por tú, tratarlo con los honores que se trata a un presidente? ¿Qué sienten esta gente? Tú traes a colación uno de los planteamientos más relevantes del momento, y es ¿qué hacen dictadores sentados al lado de demócratas? O sea, las Naciones Unidas se denigran al tener en un unísono, en un cuerpo político, a individuos que representan a una dictadura con presidentes democráticamente electos en países donde hay libertades de expresión. Yo creo que eso es una cosa absurda y muchos demócratas están descontentos, incluyendo la actual administración, o sea, que reconoce el daño que se hace
y los propósitos por los cuales se consagró las Naciones Unidas queda denigrado cuando se tienen en su seno individuos que no han cortado con la soberanía de los gobernados, porque no hay gobernados, son sumisos, son países cautivos, de manera de que eso es uno de los planteamientos de por qué se debe de reestructurar las Naciones Unidas o un organismo parecido entre democracias y no democracias. Y con relación a qué aportó Díaz-Canel. Es penoso el papel de un individuo que está cumpliendo un papel de títere, diciendo un discurso de guión preparado, repreparado, con mucho cuidado de no salirse de ni una palabra. O sea, las variables ya están dictaminadas y es vergonzoso. Lo primero que te invito a la audiencia. Vamos a escuchar a Díaz-Canel, el designado ante Naciones Unidas. Potencialidades para una relación comercial fluida son reconocidas y un entendimiento genuino y respetuoso beneficiaría a los intereses de la región. Sin embargo, el elemento esencial y definitorio de la relación bilateral sigue siendo el bloqueo que pretende estrangular la economía cubana con el propósito de generar penuria y alterar el orden constitucional. Se trata de una política cruel que castiga a las familias cubanas y a toda la nación. Y dale, Quintín, como dirían los cubanos, y dale la misma rueda. No hay nada que aportar, es el mismo discurso. Y arriba de eso, por favor, siempre haciendo mención a la memoria del que fuera su comandante en jefe, porque eso hay que recordarlo para toda la vida. Pero es que ese discurso en contra del embargo está tan trillado, y lo que es tan importante que el pueblo de Cuba que nos está mirando en este momento entienda, que es que no hay tal embargo. El embargo consiste en que Cuba tiene, si quiere comprar algún producto de Estados Unidos, tiene que pagar cash, pero Estados Unidos exporta muchas cosas para Cuba. Creo que es el quinto país importador en Cuba de productos del extranjero. Cuba hace negocio con muchísimos otros países. No, pero vamos a hacer una previa. ¿De qué embargo estamos hablando? No estamos hablando de embargo, nunca ha habido un embargo, y menos como ellos le llaman bloqueo. Bloqueo tuvo Sudáfrica y tuvo que cambiar rotundamente su sistema de apartheid. Señores, es una sanción económica unilateral que no concede crédito. ¿Y producto de qué? De la expropiación de compañías norteamericanas y no fueron pagadas. Y de que ellos nunca pagan sus deudas. Bueno, pero ya eso es otro mal que con los años se ha ido acrecentando. Tan es así que hoy por hoy hasta Brasil le va a retener el pago de los médicos que tienen en la misión Barrio Adentro, porque no le ha pagado la deuda que tiene con el Banco de Fomento. O sea, estamos viendo que este es un capítulo que va a Naciones Unidas, y que los presidentes de naciones que estaban allí sentados dirían, bueno, pero hoy por hoy con la modernidad nosotros estamos viendo que esto que usted está hablando no es cierto, señor. Es totalmente un planteamiento genuflexo. O sea, está totalmente dependiente su supervivencia, su razón de ser en las sanciones de crédito, principalmente porque, de nuevo, los Estados Unidos es incluso uno de los países que más dinero, que más ayuda humanitaria le ha dado a Cuba. Es primero el responder cada vez que hay un huracán, ayuda que de nuevo el régimen después típicamente rechaza, lo aguanta o lo venden en terceros mercados. Todo esto demuestra que no es nada de original. Y cuando tocó el suelo de Nueva York, Díaz-Canel lo primero que dijo es recordando a el comandante. O sea, es constantemente un culto a la personalidad, un rendimiento de honores al dictador máximo. Estuvo en Harlem. Recuerden que estuvo en Harlem. Por supuesto. Uno de los, y allá fue Maduro también con él. Pero hay otra cosa que a mí me llama la atención, y ha sido que esta cumbre, y esto es un tema que indudablemente satisface, porque lo que está ocurriendo con Venezuela es terrible, y con Nicaragua más terrible todavía. Esta cumbre ha estado totalmente polarizada con el tema venezolano. O sea, en la región
no se tocó otro tema que no fuera todo lo concerniente a la violación de derechos humanos que existe por parte del régimen Nicolás Maduro, a ese éxodo por el cual pasamos todos los cubanos, que fue sencillamente un éxodo que comenzó desde el año 1959 por distintas vías, y recordemos que hace menos de 2 años los cubanos caminaban todos en Sudamérica para llegar a una frontera, hasta que el presidente, que decía querer tanto a los cubanos y que dijo que no iba a tocar la ley de migración, pues decretó sencillamente que se acababan los pies secos y los pies mojados. Me gustaría compartir este reportaje con ustedes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deploró el martes lo que consideró una tragedia humana en Venezuela durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU. También llamó a los países reunidos a reclamar la restauración de la democracia en el país sudamericano. Actualmente somos testigos de una tragedia humana, por ejemplo en Venezuela. Más de 2 millones de personas han escapado del daño infligido por el régimen socialista de Maduro y sus auspiciantes cubanos. Trump dijo que el país petrolero era uno de los más ricos del planeta, pero denunció que el socialismo lo ha arruinado y que ha conducido a su pueblo a la abyecta pobreza. Las declaraciones se produjeron minutos después de que el Tesoro estadounidense anunciara más sanciones contra el entorno del presidente Nicolás Maduro. Se trata de la primera dama Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López. Con estas sanciones, los activos de esas personas en territorio estadounidense quedan congelados. Yo creo que es la primera vez en Naciones Unidas que un presidente de Estados Unidos señala con el dedo la situación que verdaderamente sufre la región, solo que yo lo hubiera añadido, ¿no?, de que la metástasis son esos países. Exacto, pero el cáncer está a 90 millas y los representantes de ese cáncer estaban cerrados ahí. Pero muy interesante, ¿hasta dónde este tipo de sanciones implementadas a esta cúpula? Que por cierto, están aquí, estuvieron, y no sé si todavía estarán aquí porque les gusta mucho en Nueva York comprar. ¿Hasta dónde este impacto en Naciones Unidas, tanto del presidente como las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro, como las declaraciones de Duque, como las declaraciones del Grupo de Lima? Porque esta sesión de Naciones Unidas estuvo muy enfocada en el tema de Venezuela. Efectivamente, el Grupo de Lima precisamente va a hacer unas acusaciones muy serias ante la Haya sobre no solamente el problema de la corrupción y de la opresión y del hambre en Venezuela, sino de crímenes de lesa humanidad, porque tienen las pruebas de poder ejemplificar este tipo de crímenes. Lo cual hasta es casi chistoso, porque entonces Maduro respondió que a él no lo iban a llevar a la Haiga, pero bueno, eso es al dorso. Los venezolanos no tienen la culpa de eso. El asunto es que este tipo de robo a mano armada que ha hecho uno de los países más ricos del mundo para llevar al pueblo a una pobreza y un hambre tan abyecta, no es otra cosa que la misma fórmula que han seguido otros países en mayor o menor medida. No podemos recordar que, por ejemplo, hace, no sé, 7, 8, 9 años atrás, Julio, la revista Forbes declaró que Fidel Castro era uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna de aproximadamente $800 millones, cosa que le mortificó muchísimo, porque mientras él tenía ese capital, el pueblo de Cuba pasaba penurias. Entonces es la misma cosa cuando vimos que, por ejemplo, en Rusia, Stalin mató de hambre a millones de personas en una hambruna diseñada para mantener la ideología del socialismo, comunismo, que es lo que estamos viendo. Y una cosa muy significativa es que Díaz-Canel
critica a los Estados Unidos por su crítica a sus grandes amigos de Venezuela, de Nicaragua y de Irán, con quien se estuvo reuniendo. No olvidemos que Irán en este momento sigue siendo, aún después del acuerdo que hizo con Obama, porque no es un tratado, eso no lo aprobó el Congreso, eso fue una orden ejecutiva de Obama. Firmado. Exactamente. Un decreto. A pesar de todos los millones que Obama le mandó, ellos siguen siendo los principales patrocinadores del terrorismo en la región y el pueblo sigue muriéndose de hambre. Mira, vamos a hacer una semana y después quiero el análisis tuyo, Julio, no solamente de lo que dijo el embajador ante la OEA, Carlos Trujillo, sino de otras cosas a las cuales se refirió el presidente en la pasada sesión de Naciones Unidas. Vamos a oírlo. En el pasado, de hacer una diferencia entre Cuba y Venezuela es imposible. Son el mismo sistema, la misma ideología, los mismos personajes en los dos sistemas. En el pasado vimos a Venezuela de cierta manera y a Cuba de otra manera, es imposible. Tenemos que seguir por la misma línea. Sabemos que los centros de inteligencia cubanos existen hoy en día en Venezuela. En estos momentos... Bien, ahí tienes. Mira, concuerdo plenamente con el embajador Trujillo. Venezuela es una provincia, una colonia de Cuba comunista. Tenemos que recordar que en un contexto histórico, la caída del comunismo soviético, en efecto, le traspasó a Cuba un papel de rescate al comunismo, que eso fue lo que se concordó en el Foro de Sao Paulo, donde se cambió de metodología, de cómo llegar al poder, de manera de que volvemos a la manera en que durante la Guerra Fría muchas veces se llevó la guerra por medio de países satélites. En este caso Venezuela es un país satélite. Cuando vemos que el presidente Trump está insistiendo en una cercanía con Colombia, ¿por qué? Muy sencillo, Colombia es el campo de batalla por su riqueza, que el socialismo del siglo XXI quiere utilizar de botín, y es donde está en juego, por la droga que tienen, y la droga es una de las fuentes de ingresos para el régimen castrista, pues entonces es fundamental llegar al poder en Colombia. Entonces el presidente Trump está muy bien asesorado en establecer una cercanía íntima con el presidente Duque, aliado de la democracia, y de hecho hemos visto al presidente Duque pronunciarse y nombrar a Cuba y Venezuela porque son una. Cuba no podemos hablar de Venezuela, hoy no cuenta. Quien manda es Cuba comunista. Punto. Entonces, Nicaragua es otra provincia, Bolivia es otra provincia de la cual siguen los dictámenes. Recordemos cuando Correa en Ecuador cerró la salida de cubanos, esos son órdenes que le dieron en La Habana, igual que en Nicaragua. El tranque de Nicaragua fue una orden de La Habana, indudablemente, para crear una crisis en los países centroamericanos. Ahora, fíjate que hay algo que me gustó, y con toda honestidad lo digo, yo siempre he sentido por la Comisión de Naciones Unidas de Derechos Humanos un irrespeto muy grande. Y les voy a decir por qué. Porque ahí se han estado sentando dictadores, amigos de dictadores. Y me gustó que el presidente, en su discurso, tocando el tema de los derechos humanos y de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, fuera tan puntual, muy honorable, fuera más puntual, y me gustaría la reacción de ustedes ante este tema, porque justamente la que está presidiendo como alta comisionada de Naciones Unidas en Ginebra es la doctora Michelet. La doctora Bachelet, sencillamente, es amiga de las dictaduras. Ella no debía ser amiga de las dictaduras, no debía ser tan amiga del régimen de los hermanitos Castro, ya fallecido uno, del régimen de La Habana. No debía esquivar a la hora de sancionar el tema cubano. Bueno, es por eso que los Estados Unidos se ha retirado del Consejo de la Comisión, de Derechos Humanos de la ONU, porque realmente qué credibilidad puede tener ese consejo si los miembros que están atendiendo como miembros de la misma son Cuba, China y países que como ellos lo único que hacen es constantemente
mancillar los derechos humanos de sus ciudadanos. Entonces, Estados Unidos dijo, hasta que no haya una reforma en este Consejo, nosotros nos retiramos. Igual que en la Corte Internacional de Crímenes también hicieron lo mismo por la misma razón. Entonces, ¿quiénes son los que van a juzgar? Me gustaría atropellos a los derechos humanos. ¿Vamos a traer a un cubano o a un venezolano o a un chino? Y hay algo muy interesante, y fue muy puntual en eso, vamos a ayudar a aquellos países que nos ayuden. O sea, tú me das y yo te doy. Tiene que haber reciprocidad, porque a la hora de sancionar, todas las críticas van para Estados Unidos y sus aliados más cercanos, como es el caso de Israel. Y a la hora de beneficiar, porque Cuba fue sancionada en Ginebra 14 años seguidos. Pusieron una relatora. Jamás en la vida el régimen de La Habana permitió la entrada del relator de Naciones Unidas. Una burla total y absoluta. Total, mira, el presidente Trump ha rescatado el honor de las democracias del mundo al salirse. Yo quisiera ver que esto fuera un primer paso solamente, porque en sí el organismo completo no es nada más y ha sido un mecanismo para validar, establecer una equivalencia falsa entre dictaduras que violan crasamente los derechos más elementales del mundo y utilizan estos lugares como un foro para validar el despotismo. Es sumamente honorable porque no puede bajo ningún concepto tener en una comisión tan expresa como de derechos humanos a regímenes que ni siquiera son democracia y que abiertamente violan, pero no solo que lo violan, cometen crímenes de lesa humanidad. Eso no estamos hablando de que le dan una galleta a una persona, no, sistemáticamente cometen crímenes de lesa humanidad. Masivos, eso no se puede permitir. como es el caso de Siria. Correcto. Entonces, si se va a establecer esa equivalencia, la democracia está perdida. Y hemos visto, gracias a Dios, un cambio de 180 grados en cuanto a eso, que nombró el comunismo y el socialismo como un mal y por su nombre, muy necesario. Eso hacía falta, que señaló cómo el globalismo por medio del comercio internacional le ha facilitado al despotismo determinada supervivencia, también hizo bien en traerlo a colación y habló de patriotismo. Eso. Patriotismo, algo que de nuevo los enemigos de la libertad con la promoción del marxismo cultural han tratado de equiparar y borrar para tener de identidades neutrales donde ellos pueden avanzar y promover. Han querido hacer una equivalencia entre la palabra patriotismo y la palabra aislamiento, es decir, que ellos lo están criticando por una conducta supuestamente aislante, ¿no?, del resto de los países. Trump lo que dijo, el presidente Trump lo que dijo es que los americanos eran los que gobernaban a Estados Unidos de América y no los burócratas globalistas de otros países, que ellos no estaban a favor del globalismo, estaban a favor del patriotismo. Y entonces eso se ha querido y hay alguien que aparentemente no tenía bien puestos los audífonos o no entendió justamente la traducción y fue el designado por Raúl Castro Díaz-Canel. Vamos a oír lo que dijo. Cuba mantiene la disposición de desarrollar una relación respetuosa y civilizada con el gobierno de los Estados Unidos sobre la base de la igualdad soberana y el respeto mutuo. Esa es la voluntad del pueblo cubano y sabemos que se trata de una aspiración compartida por la mayoría de los ciudadanos estadounidenses y particularmente por los cubanos que residen en ese país. Pero, ahí está la barra basada. Igualdad de soberanía. No hay igualdad de soberanía. Vamos a partir de... Los están involucrando a ustedes. Pero es que es ahí. Partimos en lo primero. ¿Te das cuenta, por no decir imbecilidades, que dice? No hay igualdad de soberanía. No te das cuenta de que él no se sale de la zona de inconformidad, porque todo el mundo tiene una zona de confort donde le gusta estar. Pero la de él es la inconformidad. Tiene que llegar y seguir en la misma retórica.
Hay un presidente que le ha cantado las 40 a países más poderosos que ellos. Y entonces ellos siguen con que a mí me tienes que tratar igual, tienes que ser igual. Y no podemos y no vamos a disminuir un segundo. Pero no se actualizan, no están en el siglo XXI. No, él ya dijo que él no iba a cambiar, que él no iba a hacer como Mikhail Gorbachev, que su gobierno era un gobierno de continuidad, no de ruptura. Así que... ¿Qué futuro tú le ves a todo esto que ha ocurrido en esta semana en Naciones Unidas? ¿Crees verdaderamente que pueda haber un cambio dentro de la percepción? Ya yo voy más allá, en la región, vamos a estar dentro de la región. ¿Qué puede pasar con Venezuela? ¿Qué podría pasar con Nicaragua después de todas estas sanciones retadas por Nicolás Maduro? Porque indudablemente él dijo que no las aceptaba. Bueno, aparentemente él estaba muy deseoso de poder, Maduro estaba muy deseoso de poder reunirse con Donald Trump, y ayer en muchos medios noticiosos en este país se empezó a correr la bola de que se iban a reunir a las 4 de la tarde, cosa que nunca ni la Casa Blanca ni ningún miembro de la administración había confirmado a ese momento, pero aparentemente fue que el presidente, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, fue al foro para ver si había algún tipo de reunión. No, cuando a principios de la semana él llegó, o sea, más o menos sobre el miércoles llegó a Nueva York, él indudablemente iba en un tono de reto, después bajó un poco el tono y por último se reunió en Harlem, porque había que llevar el show completo de la primera visita del señor que está en la piedra. En fin, esto es un sainete, es una pena, es una desgracia que países tan ricos, con hombres y mujeres tan prominentes como Venezuela, como Cuba, Nicaragua, que han dado a la América mucho brillo, terminen en estos elementos desgobernándolo. Yo creo que Dios tiene en algún momento que poner su mano, algo tiene que ocurrir y algo tiene que ocurrir muy pronto porque la región está convulsa. Totalmente. Y no la van a dejar quieta. El intento con México, ¿qué? Claro, mira, hay que señalar que la estadía en el poder de estos regímenes no es por la iluminosidad de sus líderes, sino es por la incoherencia del mundo libre de actuar. Y estamos viendo señales muy claras de que eso está cambiando. Yo creo que más allá de denuncias, sanciones, fundamental, porque le niegas de recursos, que es lo que hace falta para reprimir y para comprar votos, para comprar conciencias a través del mundo. Pero hay que dar lo mismo que tienen las Naciones Unidas, que tiene un cuerpo de cascos azules para promover el orden, tiene que haber un casco del color que quieran en las Américas para promover la justicia, para sacar a los narcotraficantes del poder y para reforzar la democracia como la Carta de la OEA lo requiere y la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, pues le doy las gracias a los dos, tanto a ti, Lucy, mi querida colega, a ti, Julio. Como siempre, estos temas y opiniones aquí en Televisión Martí. Quiero agradecer también la asistencia técnica de Santiago Rodríguez, la dirección magnífica de Maricel Hernández y la producción general de Miguel Sánchez. Los invito a otra edición de temas y opiniones con un par de expertos increíbles, porque Cuba tiene que tomar su decisión a través de opiniones y de libertad de expresión. Muy buenas tardes.